Vamos a la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia en Romanos 10:9, por favor. Muy buenos días a todos. Romanos 10, versículo 9. Un tema que he titulado No basta una oración. No basta una oración. Romanos 10, versículo 9. Le voy a pedir que si tiene su Biblia un separador se lo ponga ahí, porque vamos a estar volviendo recurrentemente a esa porción de la Biblia en Romanos 10. Romanos 10:9 dice, léalo ahí en su Biblia, dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea, si confiesas con tu boca. Bueno, vamos a ver. Hermanos, con este versículo, en los últimos años, la Iglesia cristiana ha invitado, a través del trabajo evangelístico, a las personas a hacer una oración, o mejor dicho, a repetir una oración de fe, con la cual se dice, recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Y algunos ciertamente iniciamos nuestra vida cristiana así, haciendo una oración. Pero en cambio otros que también hicieron esa oración y que dijeron tener fe un día, luego, alejándose de Dios, mostraron no tener dicha fe. Dejaron claro que esa fe que decían tener nunca existió. ¿Qué pasa? Es la pregunta, ¿no? La oración parece no ser suficientemente efectiva entonces. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque muchos declaramos un día esta oración, no todos permanecen en Cristo. En la iglesia de hoy, hermanos, se entiende ganar un alma para Cristo como sinónimo de hacerle o de conducirle a esa persona a hacer una oración de fe, ¿sí? Señor, ven a mi corazón, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y así es como se dice que una persona se convirtió. Usted lo sabe, así es como lo hemos entendido hasta hoy. Pero resulta, hermanos, que por esta oración se han convertido, por ejemplo, personajes como Vicente Fox o como el periodista Ricardo Rocha, porque hicieron su oración de fe un día. Hubo testigos de eso. Y los cristianos llegamos a creer que porque ellos hicieron aquella oración, ellos ya habían roto con el pecado, cosa que no ocurrió, cuando ni siquiera, de hecho, rompieron siquiera con el catolicismo. O sea, no hubo tal fe que decían tener, aunque repitieron una oración de fe: Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y así vemos que la iglesia se ha volcado a hacer eso, a hacer que la gente repita esta oración. Incluso se hace en eventos masivos, multitudinarios, donde decimos incluso que bueno, hay fiesta en el cielo porque cientos o miles de personas se convirtieron al Señor porque hicieron una oración o porque levantaron la mano cuando alguien preguntó ahí públicamente: ¿quién quiere recibir a Jesús? Acompáñenme a Lucas 15:10 para leer algo que habitualmente decimos cuando hay gente que hace esta oración. Lucas 15, versículo 10. Dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que hace su oración de fe. No dice así, ¿verdad? Sino por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente. Tal vez entremos aquí a la primera diferencia entre hacer una oración de fe y arrepentirse. Pero vamos a revisar el significado de este pecador que se arrepiente. Aquí, arrepentirse se tradujo de un término griego, metanoia, que significa, bueno, mejor dicho, que no significa repetir una oración, ¿sí? Significa cambiar de mente, ¿sí? Significa una reflexión moral que las personas hacemos, que es profunda, para percibir la realidad de que somos pecadores y al darnos cuenta de ello, comenzar a caminar en sentido opuesto al que llevábamos en la vida, o sea, alejarnos del pecado. Es cambiar de opinión respecto a Dios y respecto a nuestra vida, cambiar de propósito,
comenzar a pensar y a actuar de forma diferente. Significa que se produce en nosotros un cambio que es para bien. Significa que somos enmendados o corregidos con base en la revelación de parte de Dios de que somos pecadores y de que somos absolutamente dependientes de Él. Ese es el arrepentimiento. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Realmente, hermanos, se podrá decir que alguno ya cambió cuando apenas han pasado unos segundos de que alguien le compartió el evangelio y repitió, no hizo, sino repitió una oración de fe? No lo sabemos. O sea, no necesariamente quien repite una oración se arrepintió. Cuando hace una oración de fe alguna persona, lo único que podemos ver hasta entonces pues es que la hizo, que la repitió de labios de otro. No hay más fruto. De hecho, muchas veces esta oración de fe, hermanos, termina siendo una vana repetición. Y no se puede afirmar que porque alguna persona repitió alguna cosa, hubo arrepentimiento en él, y mucho menos pues, salvación, ¿no? Sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces, ¿se convirtieron porque repitieron la oración de fe? Bueno, pues como les digo, en los casos de estos dos famosos, ni el expresidente Fox ni el periodista Rocha mostraron jamás, después de eso, algún fruto de arrepentimiento y de transformación de su vida. Mucho menos llegarles a oír proclamar públicamente que Jesús es el Señor. Sin embargo, hoy la iglesia se conforma, según parece, con predicar con base en esto que se llama, o se ha llamado, de parte de los estudiosos de la iglesia, el decisionismo. ¿Sí? ¿Qué es el decisionismo? Bueno, pues es una estrategia de evangelismo que busca que las personas tomen una decisión rápida para salvación, haciendo esta oración de fe, una oración con la que confiesan alguna verdad suelta de las Escrituras, de forma superficial. Bueno, cualquiera puede decir cualquier cosa, y creer que con esto ya hubo una conversión, que alguno fue ganado para Cristo. Hermanos, hay que ser claros desde el principio y decir que a lo largo del Nuevo Testamento se ve a los cristianos predicando el evangelio, sí, pero en ningún caso se ve a los que predican el evangelio y en la palabra que alguno conduzca a las personas a hacer una decisión y una oración de fe, después de la cual los apóstoles, por ejemplo, pudieran dar por hecho que quien la hizo es salvo desde ese momento. No hay evidencia bíblica al respecto. Y así nos encontramos ya al paso de los siglos con que nuestras iglesias de hoy están llenas de personas que un día ciertamente hicieron su oración de fe, personas a las cuales un día se les convenció de que por haber repetido aquellas palabras de parte de otro, tienen la salvación segura, aun cuando sigan viviendo en pecado. No fue así, insisto, en la iglesia primitiva, por ejemplo. Les voy a leer Hechos 2:22. No es necesario que lo abran, porque yo se los voy a leer de una versión, de una traducción del lenguaje sencillo, Biblia en lenguaje sencillo. Pero vamos a ver cómo Pedro predicaba el evangelio. Ese día, dice la Escritura, se convirtieron 3,000 personas por la predicación del evangelio. El Señor agregó a la iglesia a muchos con base en lo que Pedro les predicó. Es Hechos 2, del 22 hasta el 42. Son 20 versículos que les voy a leer, insisto, en la versión de la Biblia en lenguaje sencillo, para que escuchemos, para que nos demos una idea de cómo la Biblia dice que ha de ser predicado el evangelio. Está el apóstol Pedro hablando a toda persona, ¿no? A gente de toda nación que acaba de escuchar proclamar en otras lenguas a los creyentes las maravillas de Dios, ¿sí? Entonces, a ellos les está predicando y les dice Pedro: escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos, se está hablando de él y de otros creyentes que están ahí reunidos, sabemos que Dios envió a Jesús. Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios ya había decidido que Jesús sufriera y fuera entregado a sus enemigos. Ustedes
Lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús volviera a vivir. Y es que la muerte no tiene ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo, el rey David dijo lo siguiente refiriéndose a Jesús: veo siempre a Dios delante de mí, con él a mi derecha no tengo nada que temer. Por eso estoy contento y canto de alegría. Por eso estoy tranquilo, porque siempre confío en Dios. Dios no me dejará en la tumba, pues soy su fiel servidor. Él me ha enseñado a vivir, con él a mi lado soy verdaderamente pleno, feliz. Esta es una palabra profética, es una traducción del lenguaje actual, por supuesto, en la cual David no está hablando de sí mismo, sino que está hablando de Jesús, como si fuera de labios de Jesús. Y Pedro continúa después de esta cita diciendo: amigos israelitas, hablemos claro, cuando David murió fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba, así que no se refería esta escritura a él, ¿sí? Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey en Israel, o sea Jesús, ¿no? Que es descendiente de esa línea de David, de la familia de David. David sabía, dice Pedro, que Dios cumpliría su promesa, por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que volvería a vivir. Y todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido. Y eso es lo que ustedes están viendo y oyendo. Sabemos que quien subió al cielo no fue David, pues él mismo dice: Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús a quien ustedes mataron en la cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Fíjese usted, luego dice: todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Y entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos israelitas, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios, o sea, arrepiéntanse, obedézcanlo, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo, así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en cualquier parte del mundo. Y Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo y les dijo: sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. ¿Sí? Ese día, dice, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir en unidad. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. ¿Dónde Pedro invitó aquí a los que le estaban oyendo a hacer una oración de fe? ¿Lo encontró usted? Hizo referencias al Antiguo Testamento que estos varones israelitas conocían, para dejarles claro que este Jesús era el que venía a hacer el cumplimiento de todas aquellas profecías dadas a los antiguos. Y termina diciéndoles: arrepiéntanse, pidan perdón, obedezcan a Dios, sálvense del castigo que Dios tiene y que les espera a todos los malvados. O sea, les dijo malvados, ¿sí? Como somos todos en estado natural. Hermanos, esta es solo una forma o un modelo de cómo se predica el Evangelio, ¿sí? O sea, se tiene que decir que somos pecadores, que separados de Él nada podemos hacer, que Cristo murió por nuestros pecados para que cobráramos vida en Él y fuéramos liberados de ese castigo, ¿no?, que les espera a todos los malvados. Ese es el Evangelio, hermanos. Y la fe viene por el oír estas cosas. La fe de alguno viene porque se entera y recibe en su vida este mensaje. O sea, Pedro está hablando de Jesús, proclamando las verdades de Dios. Está diciendo cómo es que operó este asunto, cómo es que
que Dios está aquí hecho carne en Jesús, a qué vino y qué debemos hacer. Pedro no les dijo, a ver, repitan conmigo esta oración, a ver todos juntos, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. No hizo eso, ¿verdad? No lo hizo. Hermanos, yo sé que esto que les digo ahora como que nos viene a mover el tapete un poco, porque así aprendimos que se predicaba el Evangelio, ¿no? Llevando a las personas a repetir una oración de fe. Pero debemos entender que la única forma realmente eficaz de hacer este trabajo de alcance, de compartir el Evangelio a otras personas, es con apego a la Biblia. La Biblia es clara, la fe viene por el oír y por el oír el Evangelio, la palabra de Dios, ¿no? Y no con base en este tipo de métodos o de estrategias que en realidad son estrategias puramente humanas. Porque con este método de la repetición de la oración de fe, lo único que logramos pues, es que lo repita la gente, ¿sí? Y lo puede repetir por muchas motivaciones distintas. Pero repetir algo, hermanos, repetirlo, nunca ha sido la forma en que Dios obra en alguna persona, ¿sí? Acompáñenme a Mateo 6:7, por favor. No en vano, el Señor Jesús les expresa a sus discípulos esta advertencia de Mateo 6, versículo 7. Mateo 6:7. Dice, y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué le parece? La oración de fe suele ser una repetición vana. Sobre este asunto de las repeticiones, ayer estábamos, mi esposa y yo, en una tienda y estábamos escuchando en el sonido local que comenzaba una predicación, ¿no? de un hombre, discípulo de otro que hace esto mismo. Bueno, en pocas palabras, estaba iniciando la predicación y yo hasta hoy no había oído cómo este hombre inicia sus reuniones. Ayer me di cuenta que siempre lo hace así, que siempre lo inicia así, haciendo que la gente repita algo que él les dice que repita, y siempre empiezan igual. Yo francamente me sentí así como de regreso en la Iglesia Católica, ¿no? Donde la liturgia, o sea, el orden y la forma en que se hacen las cosas es más importante que el corazón, tristemente. Pero resulta que en la iglesia nuestra, cristiana, digamos, contemporánea, también están sucediendo otra vez. Estamos como de regreso a aquel, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en, ¿verdad? Hasta decía, creo que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Y luego alguien tenía que decir, no es una santa, católica y apostólica, es una santa, católica y apostólica, de acuerdo al credo de ellos, ¿no? O sea, ni siquiera había entendimiento, era repetir por repetir. Pues resulta que lo que este predicador les hace repetir es esto. Lo encontré ahí en internet, porque aparte ahí está la oración que repiten ahí, que dice, esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, y puedo hacer todo lo que dice que puedo. Hoy recibiré la palabra de Dios, confieso que mi mente está alerta, abierta a la palabra de Dios, mi corazón está receptivo al amor de Jesús. Nunca más seré igual. Ya están todos repitiendo, ¿no? Nunca más. Recibiré la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca más. Y así le siguen, ¿no? Hermanos, cuidado con eso. ¿Saben qué es eso? Es una estrategia de lo que hoy se llama coaching, ¿sí? Motivación pura, ¿sí? Sin reflexión. ¿Sí o no? Aquí hay gente que sabe de coaching. Aquí hay gente que sabe y que a lo mejor hasta ha visto en los supermercados, por ejemplo, en las tiendas de autoservicio, reúnen a los empleados al principio de la jornada. Si usted ha ido al súper temprano lo ha visto, y los hacen repetir cosas así, ¿sí? Para motivarlos, ¿no? Pues eso mismo ya lo tenemos entre nosotros. Ya está la gente repitiendo esto, ¿no? Una y otra vez y otra vez y otra vez. Cuando tenemos una advertencia de Jesús de no usar vanas repeticiones, y bueno, mucho menos necesitamos
estar motivados, ¿no? Como con estas estrategias de coaching, que se llama ahora, ¿no? Y yo, oyendo esas repeticiones, francamente no pude evitar pensar, bueno, sí, esta es tu Biblia, ¿no? O sea, esta es mi Biblia, sí, no lo dudo. Más, ¿qué pasa si no la lees? O sea, ¿serás todo lo que dice que eres? Bueno, pues tal vez sí, alguien que no crece porque no la lee, ¿no? ¿Serás todo lo que dice que eres por eso? O sea, ¿tendrás todo lo que dice que tienes solo porque lo declaraste? Esto es un asunto que tiene sus nexos muy claros con la confesión positiva. O sea, dice, declaro que mi mente está abierta a la palabra de Dios. Pues no haría falta declararlo, bastaría con abrir la mente a la palabra de Dios. Pero se cree que por declararlo, entonces se trae a la realidad que nuestra mente está abierta realmente a la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, no estamos llamados a repetir cosas, hermanos. ¿Sí? Tenemos la advertencia muy clara de Jesús al respecto. Es bien sabido, hermanos, que las vanas repeticiones carecen de poder. No tienen poder. ¿Sí? Y eso también se aplica a esta famosa oración de fe por la que se afirma que alguno llegó, nomás por haberla hecho, a ser salvo. Eso, hermanos, sería colocar a la salvación, ojo, como resultado de una obra. Y la salvación no es por obras, es por fe. ¿Sí? Y la fe no se manifiesta en una oración meramente. La fe se manifiesta en una vida, a lo largo de todos sus años de existencia, ¿no? O sea, nadie es salvo por repetir una fórmula. La gente es salva, hemos llegado a ser salvos porque oímos el Evangelio y creímos en él porque Dios nos concedió que lo comprendiéramos, ¿no? Dios hizo esa obra en nosotros y nos arrepentimos y caminamos en él, con él, agradándole y guardando sus mandamientos y reflejando en nuestra vida, no en una oración, sino en nuestra vida, que el Espíritu mora en nosotros. O sea, hermano, uno no puede conocer al que es salvo porque repitió una oración, sino por sus frutos. ¿Sí? O sea, porque alguno ya no hace las obras de la carne, sino que ahora anda en el Espíritu y hace lo que es del Espíritu y que hemos estado estudiando aquí los miércoles y que le invito a que venga a aprenderlo. Pero la pregunta es, ¿y entonces de dónde salió ese método de sacar confesiones a la gente, ¿no? De que la gente repita algo y asumir nosotros que porque lo repitió, pues ya es salvo. ¿Por qué se enseña, hermanos, que se debe hacer una oración de fe para alcanzar la salvación? Hermanos, todo comienza con un mal entendimiento de lo que dice la Escritura. ¿Sí? Por eso, hermanos, es tan relevante ir a la palabra para entender y conocer verdaderamente a Dios. Porque, hermanos, si por una oración que alguno repite llega a ser salvo, entonces la fe no está en el sacrificio de Cristo. La fe está puesta en la oración. En esas, tendríamos que entenderlas así, en esa especie de palabras mágicas, como del terreno de la confesión positiva, de que porque lo dijo ya es salvo. ¿Sí? Eso es atribuirle a las palabras de alguien algún tipo de poder o de influencia espiritual, y ya hemos estudiado que nuestras palabras en sí mismas no tienen ese poder. De hecho, a ese movimiento del cual está salpicada, digamos, la iglesia de hoy, se le denomina palabra de fe. ¿Sí? Todo ese asunto de confesar positivamente, el poder de las palabras, el poder de la afirmación, dicen. Y todo se basa en esta escritura que vamos a revisar, ahí donde teníamos el separador, Romanos 10. Romanos 10, versículo 8. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí viene la palabra de fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y alguno dirá, ahí está, sí, la oración de fe. Momento, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si eso dice ahí, que hagamos una confesión y que por eso seremos salvos, ¿no? Aquí, en primer lugar, hay que ver a quién está hablando el apóstol Pablo. Le está hablando a los romanos, ¿sí? Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, de ahí se tomó el nombre ese del movimiento, la palabra de fe, que afirma que lo que hablamos puede hacerse realidad
porque lo declaramos, cosa falsa a la luz de la Biblia. Dicen los que creen en la confesión positiva, que todo, desde la salvación hasta las cosas que queremos para la vida, todo se hace por el poder de tus palabras. Pero ya hemos encontrado esas afirmaciones falsas, de los primeros temas que estudiamos en esta serie, ¿no? Y dicen del versículo 9 ahí, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Bien, si confiesas con tu boca, esto de confesar con tu boca significa si aceptas públicamente o si afirmas delante del mundo que Jesús es el Señor. O sea, si no escondes tu fe, sino que la publicas, ¿sí? La compartes. Si tú confiesas que Jesús es el Señor, o sea que es Dios, y crees y confías en lo profundo de tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, estás hablando de que confías en que aquel sello que fue la resurrección de Cristo marcó la obra redentora a favor nuestro, ¿sí? O sea, estás hablando de la fe en el Evangelio. Primera consideración aquí, hermanos. Confesar con la boca y creer con el corazón van ligados ahí, no van despegados, forman parte de la misma acción. Si alguien confiesa con su boca, pero no cree en su corazón que Jesús es el Señor, ha hecho una confesión que no le salva, ha hecho una confesión falsa, incluso hipócrita, ¿sí? Y sabe usted, hermano, que hay personas que han confesado con su boca, pero que no han creído con su corazón al Señor. ¿Y en qué lo sabemos? En cómo viven, ¿sí? Es una afirmación sin valor. Y es muy común, ¿sí? Especialmente en esta época, cuando, por ejemplo, en lugar de predicar a Cristo para que nos arrepintamos, a Cristo como Salvador nuestro, como quien pagó nuestros pecados, más bien se presenta al Señor a la gente como aquel sujeto obligado a cumplir todo lo que nosotros queremos tener, ¿no? O sea, así cualquiera acepta a Cristo, ¿no? O sea, algunos se acercan a la gente y le preguntan, oiga, ¿tiene usted problemas? Pues ¿quién va a decir que no, verdad? Pues todos tienen problemas. Bueno, pues crean en el Señor Jesucristo y Él se los resolverá todos. No, pues todo el mundo hace su oración de fe, ¿verdad? Pero ¿y el arrepentimiento? Es otra cosa. Bueno, no le predicaron arrepentimiento, ¿sí? Otro se acerca ahí a alguien y dice, oiga, disculpe, ¿tiene usted deudas? No, pues sí, ¿no? Sí tengo, muchas, ¿no? Repita conmigo esta oración y el Señor se lo pagará todo. No, pues ¿quién no va a orar, verdad? Dicen que el desahuciado a todas va, ¿no? Sí. Oiga, ¿su negocio está en problemas? Dice alguno. Bueno, pronuncia esta oración y Cristo restaurará, resucitará, dicen, su negocio. Pues la gente hace su oración, ¿verdad? Total, a ver qué sale, ¿no? O sea, ¿qué puedo perder? Así cualquiera. Incluso predicando cosas de la Biblia podríamos presentar mal al Señor como diciendo, en el infierno hay fuego eterno y castigo para siempre y en el cielo hay gozo eterno. ¿Usted a dónde quiere ir? ¿Al cielo o al infierno? Pues al cielo, ¿verdad? Repita conmigo, Señor Jesús. Y sí hacen su oración, hermano. Pero ¿dónde está el arrepentimiento ahí? ¿Dónde está la confesión de que Jesús es el Señor ligada a la creencia del corazón? No, pues nomás son palabras que se lleva el viento. Todos quieren los beneficios de Dios, todos. Las bendiciones, si usted las ofrece, todo el mundo las va a agarrar, ¿no? Todo el mundo las quiere tomar. Eso no lo dude. Pero, ¿y el arrepentimiento? Ese no todos. Y eso es lo que realmente hace salvo a alguno, el arrepentimiento. Evidentemente, mucha gente que ha hecho su oración de fe porque se le han hecho ofertas de ese tipo, ha repetido, ha confesado con su boca, pero no ha creído en el corazón. Y las dos cosas van juntas si es que alguna efectividad pueden tener, ¿sí? Estos solamente toman la oferta porque les conviene a sus intereses, ¿no? Y repiten la oración, ¿sí?
pero eso no significa que han creído en Cristo como Señor. Lo dijo el Señor sobre muchos de los de Israel, allá entre los antiguos. Lo inspiró a Isaías, que dijo: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, ¿sí? Nomás de dientes para afuera, ¿no? Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, fíjense lo que dice ahí en Isaías, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cualquier semejanza con el asunto de la oración de fe no es coincidencia. Es parte de lo que la Biblia misma señala. Ahora dice: si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor significa que Jesús ahora es su amo, al cual debe obedecer invariablemente. Y si no lo obedece, ¿de qué sirvió la confesión? Jesús no es su Señor. El Señor dijo un día: ¿por qué me llaman ustedes Señor y no me obedecen? O sea, si soy su Señor, a ver, ¿dónde está su obediencia? A ver. O sea, cualquiera dice que Jesús es el Señor, ¿no? Tan fácil como pronunciar esas tres palabras, ¿sí? Cualquiera. Entonces, el que nada más confiesa con su boca, pero no cree en su corazón que Jesús es el Señor, repitió la oración que le dictaron, sí, pero eso no comprueba nada. Eso no comprueba que Jesús sea su Señor. De seguro, el que nada más la repite así, no alcanza todavía a entender que su vida ahora consiste en obedecer a Dios invariablemente y agradarle, lo cual es la única evidencia de que alguno realmente ha creído. Pues no han creído y no hay salvación. Hace unos días le preguntaba yo aquí a algunas personas, no aquí, fuera de aquí, por la esposa de un hermano que yo conocí aquí hace algunos años, cuando vine a vivir a esta ciudad. Fue el primer ser vivo que yo vi aquí en Culiacán, lo conocí, era cristiano él. Y me han contado sobre esta señora una historia terrible. O sea, me contaron de cómo ella, en su necedad, acabó con su familia. Esta mujer destruyó de plano los lazos que le unían a su esposo, difamando a su esposo y alejando a sus hijos de él con mentiras. De una forma, hermanos, que no les voy a contar, pero que es tan perversa que incluso avergonzaría a algún incrédulo. Terrible. La mujer ya no va a la iglesia, por supuesto, ¿no? Y mucho menos predica a Cristo, como pretendía estarlo haciendo en aquellos años que yo la conocí cuando yo vivía aquí. Y yo pregunto: ¿y qué pasó entonces, no? ¿Qué sucedió? ¿Es que acaso no hizo su oración de fe? Pues sí la hizo, pero su fe brilla por su ausencia. Salió de entre nosotros para que se manifestara que no era de nosotros, ¿no? Los que hemos creído y hacemos iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Que aunque haya hecho una oración de fe un día, realmente nunca creyó genuinamente para salvación en Cristo. No creyó. De haber creído, se mantendría ahí. Solo el que permanece hasta el fin es el que es salvo. Hermanos, ese es uno de los grandes riesgos de creer que por una oración se puede llegar a ser salvo. Que eso genera falsos creyentes. Gente que un día fue motivada a confesar con sus labios que Cristo es el Señor, pero que luego terminó negándole con sus hechos, con su vida. ¿Sí? Lo terrible, hermanos, es que personas como esta mujer de la que les hablo ahora, aun cuando se alejan totalmente de Dios, se creen salvas. ¿Por qué? Porque les dijeron que por haber hecho su oración, ya está hecho, ¿no? Alguien que usó mal la Biblia les aseguró que ya eran salvas porque oraron. Ya están. Es un hecho, hermanos, que se requiere una conexión indispensable entre lo que se cree
realmente con el corazón y lo que se confiesa públicamente. O sea, no basta con confesar, no basta con hacer una oración o con repetir algo, sino que hay que creer con el corazón, o sea, con lo profundo de tu ser interiormente para llegar a ser salvo. Y luego dice ahí en Romanos 10:10, acompáñeme ahí mismo, Romanos 10, versículo 10. Y también en este versículo se basan para lo de la oración que te salva, supuestamente, ¿no? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí dice otro, ahí está, sí se debe hacer la oración de fe. Vamos a ver si es cierto, otra vez, ¿no? Primero, ¿qué aparece primero ahí, el corazón o la boca? Primero es el corazón y lo que se cree, y luego es la confesión. Después, primero es lo interno y luego es lo externo. No es la oración lo que nos hace salvos, sino lo que creemos. ¿Sí? Bueno, es como el chiste aquel del que se encontró tirada por ahí, aquí sobra dónde encontrarse una bala, ¿no? Se encontró ahí tirada una bala. Y entonces le agarraba la bala y se la ponía aquí, en la sien. Y se golpeaba así la sien con la bala. Pues qué raro. Y se queda viendo la bala y dice, ya entendí. Dice, pues si lo que mata no es la bala, es la velocidad con la que fue disparada, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, lo que mata no es la bala, ¿va? Es el impulso que se le da con un arma, ¿no? Bueno, pues lo que hace a algunos salvo no es la oración, no es la bala, ¿sí? Sino que lo impulsa, que impulsa esa oración desde el corazón. Si realmente hay algo en el corazón, si realmente hay fe, si realmente se ha creído con el corazón, ¿sí? No es la bala, es lo que la impulsa. No es primero la confesión, hermanos. Una confesión de fe sin la creencia del corazón es inútil, es por demás. Es una conversión aparente nada más. Sin embargo, la iglesia tristemente ve eso y echa las campanas al vuelo, ¿no? Y fiesta porque un pecador se ha arrepentido. Espérame, no sabemos. No, pero dice alguno, es que ahí dice que con la boca se confiesa para salvación. Bueno, hermano, eso no significa que por hacer una oración se reciba salvación. No, insisto, eso reduciría la salvación a una obra, a repetir una fórmula. Y la salvación no es por obras, sino por creer en Cristo. Vamos a ver entonces a qué se refiere con esa frase de que con la boca se confiesa para salvación. Se refiere, hermanos, escuchen ustedes, a que los que somos salvos realmente no negamos nuestra fe, sino que la confesamos públicamente, ¿sí? Se refiere a que los que hemos recibido la salvación jamás, bajo ninguna circunstancia, negaremos que somos de Cristo. Esa es la confesión. Vamos a ver un paralelo de esa confesión que habla de que alguno es salvo en Lucas, capítulo 12, versículo 8. Lucas 12, versículo 8. Dice ahí, Lucas 12, 8. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A esa confesión es a la que se refiere Pablo hablándole a los romanos, a confesar delante de los hombres, a no avergonzarnos de decir que somos de Dios, que somos de Cristo. Confesar en ambos casos es aceptar en público. Y a esa confesión se refiere Pablo, a afirmar que somos hijos de Dios no solo en tiempos de paz, y mucho menos no solo en la iglesia. Si hace rato cantábamos, ¿no? Jesús eres Señor de mi vida y de mi corazón. Aquí lo decimos bien padre, ¿no? Porque todos los demás piensan igual. Pero a ver, ve y dilo allá, Heriberto, entre tus compañeros allá en el gobierno. A ver, cuando se burlan de ti.
A ver, Jorge, allá en la funeraria, a ver qué te dicen. Pues allá es donde hay que confesarlo. Aquí lo confesamos bien fácil. O sea, a esa confesión se está refiriendo Pablo, ¿no? Si confesares, serás salvo. O sea, Jesús lo dice en otras palabras: el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles de Dios. ¿Cuáles ángeles? Los encargados de la justicia de Dios allá en el día final, ¿no? Que apartarán a unos al fuego eterno y a otros al gozo eterno. Delante de ellos, Cristo te confesará a ti, si tú lo confiesas a Él, delante de los hombres, no delante de los cristianos, no delante de la iglesia. ¿Sí? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Ve cómo no habla de una oración de fe? Habla de dar testimonio, y no de que, hermano, te voy a contar mi testimonio. No. Testimonio de Cristo, ¿sí? De que tú has creído en Él. Significa que no nos avergonzamos afuera de lo que venimos a aprender aquí adentro. Eso significa. De que no negamos que somos creyentes delante de los incrédulos, aunque eso nos llevara a pagar algún precio. Con la boca se confiesa para salvación, equivale a el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles de Dios. Si usted ha confesado con su boca, hermano, esa oración de fe, pero luego no reconoce a Jesús en público, sino que se esconde, queda claro que aunque usted haya sentido muy bonito cuando oró, usted no es salvo. O sea, si usted niega a Jesucristo delante de los demás, ahí dice, Él también lo negará a usted delante de los ángeles de Dios. Aunque haya hecho su oración de fe, no importa eso. Si cuando a usted le preguntan, por ejemplo, ¿a dónde va los domingos por la mañana tan peinadito, ¿verdad? Si es día de pasársela ahí en la cama viendo el fútbol, con el six de Tecate por un lado, y usted no dice que va a la iglesia porque es cristiano y ama a Dios, pues ¿qué está pasando con su fe? La fe que usted declaró, dígame, ¿dónde está? Si por temor a que luego alguien se ría de usted, usted jamás se opone al pecado, jamás dice nada, ni manifiesta usted sus convicciones, nunca, hablando de Cristo, es por demás que usted haya hecho alguna oración de fe algún día. O sea, es entonces cuando se ponen a prueba sus palabras, si realmente han sido veraces. Así que confesar a Cristo, hermanos, no está hablando de hacer una oración de fe una sola vez para recibir la salvación, sino que está hablando de algo que los creyentes hacen permanentemente, toda su vida, están confesando a Cristo, aquí y allá, donde se requiere testimonio de Él, que es en todas partes realmente, ¿no? En la casa, con su familia, con sus compañeros en el trabajo, los muchachos en la escuela, allá es donde se confiesa con la boca para salvación. Hay que confesarlo allá, delante del mundo, no participando en las obras de las tinieblas, sino mostrándolas, dejando claro que usted es cristiano y que no hará nada que se oponga a la voluntad de Dios, y dejando claro que Dios se opone a esa maldad que usted está viendo allá. Sin embargo, hermanos, los folletos, por ejemplo, que se reparten, ¿no? Dicen, repite esto, ¿no? O las campañas evangelísticas que luego la iglesia hace de forma masiva. Todo eso, tristemente, ha reducido el significado de esta confesión a repetir una oración. No está hablando de eso. Y posiblemente, hermano, usted ha compartido el evangelio así. Y a lo mejor usted va y se acerca a alguien y dice, oiga, ¿tiene usted problemas? Bueno, repita conmigo, ¿no? Señor, yo creo en mi corazón y te recibo, bla, 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 amén. Y a lo mejor usted ha dicho, oh, esta persona ya es salva, ya gané a uno más para el reino de Dios y hay fiesta en el cielo, ¿no? Pues un momento. La cosa es calmada, dice Clavillazo, ¿no? Tranquilo, espérame. Primero hay que entender que esa persona lo que hizo fue decir que creía. O sea, eso dijo. ¿Sí? Pero ¿habrá creído realmente? Bueno, pues eso se sabrá más adelante, ¿no? Cuando esa persona se exponga realmente a todo el consejo de Dios, se exponga a la palabra y comience o no, según sea el caso, a mostrar los frutos
del Espíritu. Si aquel permanece en sus pecados, pues no ha creído, aunque haya dicho que creyó. Pero si se aparta de sus pecados y comienza a dar fruto, entonces sí, ha creído, ¿no? Y entonces sí hay arrepentimiento y salvación y fiesta en el cielo, ¿no? Ahora, ¿qué significa que alguno ha creído? Pues vamos a revisar este asunto. Acompáñenme a Lucas 4:41, por favor. Lucas 4, versículo 41. Vamos a ver a algunos que creen, ¿eh? Vamos a hacer una revisión de algunos que también creen. Dice ahí Lucas 4:41, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios saben quién es Cristo. Los demonios ahí, que salían de aquel dando voces, reconocían. Digamos que hacían una declaración de fe. También, ¿sí? Sabían quién era el Cristo. Pero estos demonios se van a salvar porque lo declararon públicamente, porque lo declararon así, porque lo confesaron, digamos. Pues no. O sea, creer en Cristo, queda claro, es muchísimo más que saber quién es Cristo. ¿Sí? Creer con el corazón, insisto, no significa saber quién es Jesús, sino que significa confiar en Él. Por ejemplo, yo creo que este señor Ban Ki-moon es el secretario general de la ONU. Pues sí lo creo, ya sé quién es, ¿sí? Pero de eso a que yo confíe en él, pues hay una larga distancia, ¿no? Y a obedecerle, pues todavía más, ¿no? Pero pues sí creo que él es el secretario general de la ONU. Sí creo. ¿Se da cuenta de la diferencia? Muchos, como los demonios, saben quién es Jesucristo, saben que Él es el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? Pero no confían en Él y mucho menos le obedecen. Pregúntele usted por ahí al peor criminal si cree en Dios y casi siempre se encontrará con que sí creen, pero con esa fe, que saben quién es Él. Pero hasta ahí. Seguirle, no. Obedecerle, menos. Acompáñeme a Santiago, la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Vamos a ver este creer que es tan limitado. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Qué le parece? Los demonios creen. Pero creer en Dios con el corazón para ser salvo significa no solamente este modo de creer, significa confiar y significa obedecer. Así, hermanos, la salvación es por la fe, ciertamente. Pero ahí, en el 20, decíamos que la fe sin obras está muerta. O sea, no existe, no hay tal fe. Uno que dice que cree en el Señor Jesucristo y hasta asegura que lo recibió en su corazón porque hizo su oración de fe, pero sigue en pecado, pues no está obedeciendo. Fe sin obras, fe muerta, fe que no salva. ¿Sí? Es exactamente lo que le sucedió a aquella chica que creo que alguna vez les conté, una muchacha de padres cristianos que sí hizo su oración de fe un día allá en una iglesia en Guadalajara, ¿no? En una campaña. Pero esta chica siguió en rebeldía y en desobediencia total. Esta chica no se sujetaba a nada ni a nadie, no tenía límites, no tenía freno, era como un caballo desbocado, ¿no? Una muchachita soltera, joven, que se involucró hasta en delitos y en pecados terribles, y que un día terminó con su vida abrazada de su novio, que era un delincuente también de 7 suelas. Juntos se fueron a estrellar por allá sobre una moto acuática en el lago de Chapala, ¿no? Ahí se acabó la vida de esa muchacha.
Yo fui al velorio de esa muchacha, yo estaba recién convertido y a mí me decían en el velorio, ahí que por cierto el velorio se hizo en una iglesia cristiana. Decían, esta chica ha ido a morar con Dios eternamente, porque hizo su oración de fe. Una hermana ahí de la congregación me decía, sí, a mí me consta, dice, yo misma la vi que hizo su oración de fe. Yo la vi, yo la oí. ¿Y qué? O sea, pudo haber dicho cualquier cosa, pero su vida nunca cambió. No hubo arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y luego otra decía por ahí, no, pero es que aparte sus papás eran cristianos, así que ella tenía la promesa de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ah, espérame. Vamos a ver, ¿no? ¿Quién dijo esa frase? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, pues se la dijeron Pablo y Silas al carcelero de Filipos. ¿Se acordará usted de la historia? Este carcelero se iba a suicidar porque había ocurrido un terremoto, se cayó la cárcel y él pensó que ya se le habían escapado todos los presos y él tenía que dar cuentas por esos presos que se fugaron, según él, y ya se iba a suicidar. Y entonces le dijeron, un momento, no hagas tal cosa, tranquilo, aquí estamos todos, no nos hemos ido. ¿Qué cosas, no? No aprovecharon para escaparse, sino que se quedaron ahí. Y entonces le compartieron el evangelio a ese hombre, al carcelero allá en Filipos, Pablo y Silas. Pero no le dijeron, a ver, carcelero, repite conmigo esta oración. Sí, una palmadita en el hombro, ¿no? Señor Jesús, yo te recibo. No le dijeron que hiciera una oración de fe, sino que le dijeron, cree. ¿Sí? La indicación es clara, no es repite esta oración, es cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, y creer, ya decíamos, es obedecer y es confiar. Es creer que todo lo que Él dice es verdad y entonces sujetarse a eso. Y eso incluye sus mandamientos, por ejemplo. O sea, eso es creer. Y luego le dicen, cree en el Señor Jesucristo, número 1, ¿sí? Y serás salvo tú y tu casa. Pero eso significará, hermano, que la salvación se puede heredar. O sea, que esta chica que se fue a estrellar allá en el lago es salva o fue salva porque tenía la promesa de que serás salvo tú y tu casa. Pues vamos a ver, acompáñenme a Ezequiel 18:20 para ver cómo es que opera esto de la responsabilidad del pecado en cada persona. Ezequiel 18, versículo 20. Alguien dirá, es el Antiguo Testamento. Sí, pero no hay nada que contradiga este principio en el Nuevo. Así que vamos a partir de esa base. Ezequiel 18, versículo 20. Dice, el alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno es responsable de su propia vida. ¿Cuál es la justicia del justo? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la justicia del justo? No es obedecer. ¿Cuál es la justicia del justo? Cristo. Dice la Biblia que Él fue hecho justicia de Dios, a beneficio nuestro. ¿Sí? La justicia del justo es Cristo, ¿no? Pero allá cada quien si cree y confía y obedece o no a Cristo. ¿Sí? Hermano, nuestra justicia o nuestra maldad tendrán efectos solo en nosotros mismos. O sea, efectos eternos me refiero, salvación o perdición. Su fe o su incredulidad será sobre usted y sobre cada uno, ¿no? No se hereda, ni se contagia, ni es transferible, ¿no? La justicia del justo que es Cristo es intransferible, ¿no? O lo usa o lo pierde. Intransferible. Claro que usted, que es creyente, puede influir en su familia, eso sí, indiscutiblemente. O sea, la promesa de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa no significa salvación automática, sino que significa que tú, que probablemente has sido hasta hoy el primero
o el único de tu familia que ha creído en el Evangelio, eres la puerta por la cual el Evangelio entró a tu casa. Significa que, bueno, hay muchas posibilidades de que tu familia también se convierta al Señor. O sea, es muy probable, porque van a ver a Cristo en ti, van a ver tu ejemplo, si es que lo das, y si es que realmente has creído. Van a ver los frutos de Dios en ti, y entonces desearán a ese Dios del que tú les hablas. No significa que al creer tú, todos los de tu casa se van a salvar ya en automático, como se ha llegado a pensar, ¿no? Y como alguno todavía sostiene así muy confiado y de hecho sin hacer gran cosa por predicarle a los suyos, que al cabo que yo ya creí, pues ellos tienen la promesa. No, espérame, ellos tienen que creer también. Sus hijos, hermano, tienen que creer ellos. Usted no puede creer por ellos, pero usted les puede enseñar, eso sí. Y es que, hermanos, con todas estas malas interpretaciones de la palabra en cuanto a la salvación, la verdad es que se ha puesto muy baratito el Evangelio, ¿eh? O sea, lo hemos puesto los creyentes muy barato. Porque luego alguno repite la oración de fe por allá y luego un cristiano le dice, pues ya está, ya eres salvo, ya, felicidades, bienvenido a la familia de Dios, ¿no? Tú y tus hijos también, ya, todos, ya está. Pero luego resulta que aquel que hizo la oración de fe es un verdadero rufián, ¿no? Y resulta que sus hijos, a los que también le dijeron que ya también eran salvos, pues lo son igual, ¿no? O sea, son rufiancitos, ¿no? Y ahí está viviendo el hombre así, ¿no? Pero el otro le dice, no, mira, no importa, ya está. Ya hiciste tu oración un día, ¿no? Ya eres salvo. ¿Y tus hijos? ¿Ya? Y el otro, que tiene más sentido común a veces, que el cristiano dice, oye, pero yo veo que mis hijos están peor que yo. No importa, le dicen, tú llama a las cosas que no son como si fueran. Ándale. Aquello que era potestad exclusiva de Dios, que es crear de la nada, ese llamar a las cosas que no son como si fueran, ahora lo pretendemos tener nosotros, ¿no? Es derecho nuestro, ¿no? Compramos la patente y lo ejercemos. Pues no. Y allá dejan a esa familia ya perdiéndose porque pues ya son salvos, ya hicieron su oración de fe. Y ahí se va el cristiano de haber visto a esa familia, ¿no? Se va contento porque dice, he ganado muchas almas para Cristo. Porque ya muchos repitieron su oración y muchos levantaron la mano cuando en el evento les preguntaron, a ver, ¿quién quiere ir al cielo en vez del infierno? No, pues todo el mundo la levanta, ¿verdad? Entre ellos muchos que ya son cristianos, ¿no? Para apoyar el trabajo, como si necesitaran el Señor de apoyos, ¿no? Para que su evangelio sea proclamado y alguno crea. La pregunta es, ¿dónde están las almas que se ganan así? ¿Dónde están? Hay un famoso evangelista, Billy Graham, que él a lo largo de su vida le ha hablado a millones de personas en estadios y siempre compartió el evangelio, y muchos decían creer en esas cruzadas evangelísticas internacionales que él hacía. Pues resulta que este hombre hace no mucho tiempo reconoció que en realidad es un porcentaje muy pequeño el de aquellos que un día hicieron su oración de fe y hoy son creyentes. Dijo él, un 5% tal vez, y eso siendo generosos. Ah, pero ganamos muchas almas para Cristo, resulta, ¿no? Porque hicieron su oración de fe. No. ¿Qué se requiere entonces, hermanos? Pues que se predique el evangelio, nada más. O sea, resulta que hemos complicado algo que en teoría, en esencia, mejor dicho, en esencia, era sumamente sencillo, que es hablar la verdad de la Escritura, ¿sí? Alguno dice, no, bueno, lo que pasa es que aquel hizo su oración, pero no le dimos seguimiento. Aquel que hizo su oración de fe necesita conocer la palabra de Dios, necesita profundizar en la palabra y obedecer y demás. Por supuesto, si alguien hizo una oración de fe, hay que seguirle compartiendo el evangelio, hay que profundizar en la Escritura, pero no como quien va y le dice, oye, te recuerdo que tú ya hiciste tu oración de fe, ¿eh? O sea, ya tienes compromiso. Pues no es así. En realidad, si alguno realmente ha sido alumbrado en su entendimiento y ha creído, pues él mismo buscará más alimento, o sea, necesitará a Dios, buscará, se alimentará, podrá ser un discípulo, ¿no?
Y sí, hay que irles enseñando a estos nuevos creyentes acerca de lo básico sobre la fe. Con la enseñanza llegan a dar estos frutos que mostrarán si se convirtieron realmente al Señor o solo hablaron de dientes para afuera, ¿no? Eso ya se verá. Acompáñeme a Romanos 10:11. Romanos 10, versículo 11. Pablo está diciendo ahí a los romanos. La Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado. Porque no hay diferencia, dice, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. ¿Sí? Fíjese cómo dice: el mismo Cristo es Señor de todos. Da igual que sea judío o griego, ¿no? O sea, no hay diferencia entre nacionalidades. Ahí es donde vemos cómo no es cierto aquello de que pues todas las religiones llevan a Dios, ¿no? Pues no, porque ahí dice que el mismo que es Señor de todos, el mismo que es Señor de los judíos, es el Señor de todos, que es Cristo, ¿no? Dígame si un budista o un musulmán conducen a Cristo, ¿no? Y Cristo es la única fuente de salvación. No hay otro nombre dado bajo el cielo, dice, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que no todas las religiones llevan a Dios, ¿sí? Pero Pablo está hablando aquí de que Jesús es Señor de todos. Se los está diciendo a los romanos, porque los romanos estaban obligados en estos tiempos del imperio a llamar Señor al César, ¿sí? A él es al que tenían que llamar Señor. Decir lo contrario y confesar a Jesucristo como Señor era afrentar a César, a la máxima autoridad del imperio, ¿sí? Entonces, por eso, si confesares con tu boca delante de ellos, con ese peligro, ¿no?, de afrentar a la cabeza del imperio, si confesares, serás salvo, ¿no? A esa confesión se refiere, volvemos a lo mismo, no a la llamada oración de fe. Vea usted qué diferencia tan enorme hay entre repetir una fórmula que supuestamente salva a alguien y confesar a Cristo a riesgo de perder la vida en manos de los soldados romanos, ¿no? Hay un trecho enorme, ¿no? Eso es a lo que se está refiriendo Pablo cuando dice confesar a Cristo. Él es Señor de todos, también de los romanos, ¿eh? Ve y confiésalo allá, a ver. A ellos sí les costaba su fe, les costaba la vida. Yo le pregunto a usted ahora, hermano, aquí, ¿usted se sostendría ahí de pie frente a un musulmán terrorista, ¿va?, que está proclamando a su profeta, Mahoma, ¿verdad? ¿Usted se sostendría de pie delante de él diciéndole, solo Cristo salva? A ver, vamos a ver, eso es confesar a Jesús como Señor. Y a eso estamos llamados, hermano, como los primeros creyentes, igual. Estamos llamados a hacer lo mismo. Y créame que esa fe puede llegar a ser probada, o sea, aunque usted no lo crea. O sea, ahorita estamos bien a gusto, pero no sabemos por cuánto tiempo. Mire, tal vez, yo he pensado esto, que tal vez dentro de poco haya ocasión de que la iglesia muestre si realmente Jesús es su Señor. Usted sabe que desde el viernes pasado los homosexuales se pueden casar legalmente en el Distrito Federal, ¿no?, en la Ciudad de México. Ya lo sabe. Bueno, eso, hermanos, va a sentar lo que se llama jurisprudencia. Aplicado a este caso significa que se puede alegar que como esto es legal en una entidad mexicana, no tendría por qué ser ilegal en el resto. O sea, sienta un precedente. Por supuesto que los homosexuales van a luchar para ir por ese lado, ¿no? O sea, si ya se logró en la Ciudad de México, es discriminatorio, van a alegar, que en los demás estados no se permita. Entonces va a sentar un precedente, ¿sí? Y luego también, pues, tener bebés, lo mismo, adoptarlos, mejor dicho, no tenerlos, adoptar bebés, criar bebés. Y luego, como ya ha pasado, casarse por la iglesia. Los homosexuales no se quieren perder esa grata ceremonia en la que creen equivocadamente que Dios puede bendecir su amor.
Hermanos, es cuestión de tiempo para que probablemente una ley intentara obligar a las iglesias a casar homosexuales. ¿Los vamos a casar? ¿Y si eso nos hace acreedores a una sanción fuerte? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mejor los casamos? Pues no, ¿verdad? ¿Y si eso nos lleva a la cárcel? A ver. Pues allá, pues no, ni los cigarros, no me pueden llevar mis cigarros porque no fumo, ¿verdad? Tendríamos que pagar el precio, hermanos. ¿Sí? O no podríamos llamarnos cristianos. Confesaríamos a Jesús como Señor y a su palabra como la verdad. Y eso mostraría que somos salvos, ¿no? Que somos de Él. Confesaríamos públicamente que Jesús es nuestro Señor y nos apegaríamos a Él con el precio que eso llevara en sí mismo. Sin embargo, hace unos días, unos hermanos a los que ahorita les cuento de ellos, estamos atendiendo desde aquí, pero ellos viven en Estocolmo, nos contaron que por primera vez hace 2 semanas una iglesia cristiana casó a 2 homosexuales. Suecia es cuna del respeto a los derechos de los homosexuales. O sea, allá pareciera no solamente que tienen los mismos derechos que los demás, sino que pareciera que tienen derechos especiales. O sea, ya una iglesia los casó. Qué triste, ¿no? Eso es negar al Señor. Acompáñeme a Romanos 10:13. Y dice ahí: ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahí aparece el otro a decir, ahí está, oración de fe, yo te recibo. Vamos a ver, otra vez, vamos a ver. Esta escritura, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, está tomada del libro del profeta Joel, ¿sí? Pedro citó eso el día de Pentecostés, cuando Pedro, al ver que la gente estaba sorprendida de que los creyentes oraban, proclamaban las maravillas de Dios en muchas lenguas, va y les dice a los que los estaban viendo, este es el cumplimiento de aquella profecía. O sea, que todo aquel, y no solo los judíos, sino gente de toda nacionalidad, gente de todo origen, que crea en Jesucristo, será salva. Ya no solo los judíos. Ahora la salvación es para todos. Ese es todo aquel. Todo aquel, o sea, todo aquel que crea, todo aquel de cualquier raza, ¿sí? Todo aquel que invocare o que invoque el nombre del Señor. Invocar, ¿qué significa invocar? Invocar no significa meramente nombrar a Jesús o llamarle Señor, así con los labios, ¿no? De dientes para afuera. Vamos a ver la raíz de invocar para entenderlo bien. Invocar se tradujo aquí de un término griego, epikaleo, que significa, escuche usted, rendir adoración. Rendir adoración. ¿Y qué es rendir adoración? Bueno, significa reconocer a Dios y rendirse ante su nombre y rendirse ante su autoridad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se debería traducir esto? No es todo el que nombre al Señor será salvo, sino todo el que adore al Señor será salvo. ¿Alguien que no obedece a Dios, adora a Dios? Pues aunque crea invocarlo con sus palabras, ¿verdad? Invocarlo no nomás es llamarlo. Invocarlo, según el término original en esta escritura, es adorarle a Él. Todo aquel que adore al Señor será salvo. Adorar a Dios es obedecerlo, insisto. No es cantar, ¿eh? ¿Se fija cómo cobra otro sentido? No es el que repita el nombre del Señor será salvo, es el que adore al Señor. O sea, el que le obedezca. ¿Y cómo se le puede realmente obedecer? Con fe. Todo vuelve al mismo punto, a la fe que es por el oír, ¿no? Y todavía mejor se pone este asunto cuando vemos que no hay ninguna otra escritura en toda la Biblia donde se afirme que por nombrar a Jesús
se obtiene salvación. No hay otra. O sea, todos los que hablan de la oración de fe se basan en estos versículos que hemos estado revisando hoy. Pero en cambio, sí hay versículos que contradicen ese hecho, contradicen la creencia de que por nombrar a Jesús o repetir algo, alguno pueda ser salvo. Acompáñeme a Mateo 7:21, por favor. Mateo 7, versículo 21. Aquí vamos a ver que contradice a los que afirman que por decirle Señor a Jesús ya son salvos. Y más bien coloca la obediencia como evidencia de la fe. Mateo 7:21. Dice ahí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, es clarísimo e impresionante, hermanos. No es el que dice, ¿sí? Ahí dice, ¿no? No es el que dice algo, en este caso Señor, Señor, sino el que hace, ¿sí? El que hace la voluntad de mi Padre, o sea, el que obedece, ¿sí? No es el que dice algo, sino el que obedece. No es el que repite algo, sino el que se sujeta a Dios. No es el que afirma que Jesús es el Señor, sino aquel que por haber creído hace su voluntad. Y volvemos ahí a Romanos, donde tenemos el separador, Romanos 10:14, y con esto terminamos ya prácticamente. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, son pocos, O sea, no se desaliente, son pocos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien, dice ahí: ¿cómo oirán si nadie les predica? Esa frase implica que el evangelio hay que hablarlo, hay que predicarlo, hay que presentarlo. Predicar se tradujo de un término griego que es keruso, que significa pregonar como lo hace un mensajero o un heraldo que se encarga de proclamar las noticias del rey. Y significa publicar y significa divulgar. O sea, hay que dar a conocer el evangelio. El evangelio y ninguna otra cosa, El evangelio y nada más, solo el evangelio. Mas ¿cómo se predica ahora? Ya decíamos, se hacen otro tipo de ofertas. Y a veces se usan estrategias, ¿no? Métodos humanos como los que mencionábamos aquí la semana pasada, cuando hablábamos de la edificación de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, se atrae a la iglesia con un concierto. A la gente a la iglesia, mejor dicho, se atrae a la gente a que venga para acá a escuchar y se le organiza un concierto, ¿no? Y ahí se usan, por ejemplo, se programan luces, ¿verdad? Todo un movimiento así de ciertas luces que causan cierto efecto emocional en el público, ¿sí? O lugares muy cómodos y una selección de cantos así como para mover las emociones de la audiencia, para que la audiencia, escuchando aquellos cantos, pues se pueda ver a sí misma en su desdicha, pero no ver a Cristo, ¿sí? Cuando lo que se tiene que predicar no es a nosotros mismos, sino a Dios, el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si no es echarle un vistazo a lo mucho que sufrimos para que entonces venga el Salvador a detener todos nuestros sufrimientos. Ese no es el evangelio. El evangelio no se centra en las cosas de esta vida, sino en las eternas. Dios no vino a hacer lo temporal, sino lo eterno. O sea, la prosperidad y salir de las deudas y la sanidad y todo aquello que le pedimos para aquí, bueno, ciertamente Dios lo puede hacer, Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Pero la esencia del evangelio no es esa. La esencia del evangelio no es concentrarnos en nuestras emociones, en lo que sufrimos. La esencia del evangelio es verlo a Él, es ver a Cristo salvándonos en nuestra absoluta dependencia y necesidad de Él. Además, esto de los conciertos, hermanos, yo como una nota adicional aquí quiero decirles, es notable, hermanos, que la música en la Biblia
es para adorar a Dios, no para evangelizar. ¿Sí? O sea, ciertamente hay canciones que presentan el mensaje del evangelio, ¿no? Pero habrá que ver, ¿no? Porque muchas veces lo que mueve más bien son emociones. ¿Sí? ¿Se puede predicar cantando? Yo diría que tal vez, pero que no es lo ideal. El modelo bíblico es la predicación del evangelio, es hablar la palabra. Hacerlo con música implica cierto riesgo, hay que decirlo, porque puede ser que nada más mueva las emociones, nada más. Más de una vez la gente también se emociona hasta las lágrimas, pero con música de allá afuera, ¿no? No me diga que la gente no lloraba cuando oía tocar a los Beatles, ¿no? Pues sí lloraba, se emocionaba, ¿no? Y si se le hubiera predicado un mensaje lo habría aceptado ahí, ¿no? De hecho, en esencia lo aceptaron, ¿no? Todo un estilo de vida. Sí, o sea, esto de usar la música para atraer gente de afuera puede ser que logre que la iglesia crezca rápidamente en cuanto al número de miembros, ¿no? Porque es muy atractiva la música. Pero el Señor en realidad no nos llamó a que trajéramos grandes multitudes a la iglesia, ¿no? Y menos a cualquier costo. No nos llamó a que rebajáramos o diluyéramos el evangelio para que lo hiciéramos atractivo a la gente y entonces la gente viniera. Y tampoco quiso el Señor que lo presentáramos de formas muy elaboradas o muy complicadas. La instrucción es sencilla. Hay que predicar el evangelio y hacer discípulos. Sin adornos, hermanos. En realidad no. Cuando tratamos de adornar la palabra de Dios es como adornar lo que no requiere nada más porque ya es hermoso en sí mismo. O sea, ¿qué más le puede usted agregar al hecho maravilloso de que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros? ¿Qué le agrega de bonito a eso? Pues le agregamos cosas bonitas, ¿no? Acompáñame a los Corintios 2, 3. Esta la vamos a revisar. Primera a los Corintios 2, versículo 3. Para ver cómo Pablo predicaba el evangelio. Vamos a ver si le adornaba ahí. Si le ponía canciones bonitas y adornitos y demás. Primera a los Corintios 2, versículo 3. Dice: y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y vea lo que dice a continuación. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, no con palabras persuasivas, no buscando ahí coaching, ¿verdad? No motivando, cautivando, ¿no? El evangelio por sí mismo ya hace su trabajo. Déjeme leerle una nota de un diccionario, que es el diccionario Nelson, una muy buena herramienta para el estudio de la Biblia, cuando se refiere a esto de adornar la predicación. Le voy a leer exactamente como dice, póngale atención, es muy interesante. Dice: un distintivo sobresaliente de la predicación del evangelio es lo transparente de su mensaje y de sus motivaciones. Dice: puesto que la predicación demanda fe, es muy importante que los elementos del mensaje no sean oscurecidos por la elocuencia de humana sabiduría. ¿Sí? O sea, no adornos. Pablo, dice, rehusó presentar el evangelio con astucia o con engaño, porque eso hubiera adulterado la palabra de Dios. Pablo más bien procuró presentar claramente la verdad. Y vean lo que dice a continuación. Dice: la conmoción interna, o sea, el impacto que eso causa al corazón y a la conciencia del hombre, que es el nuevo nacimiento, no resulta de la influencia persuasiva o de la retórica, sino sencillamente, dice, de la clara y franca presentación del evangelio con toda su simplicidad y con todo su poder. ¿Sí? ¿Qué le agregamos nosotros al evangelio? Nada. Nomás lo mostramos. Eso es lo que estamos llamados a hacer. La fe finalmente viene por el oír el evangelio, ¿no? Y la oración de fe no indica que alguno ha creído realmente, porque se puede mentir. Y muchos han mentido cuando decían: Jesús es el Señor. Muchos.
Y muchos además hicieron su oración de fe por conveniencia o por poner a prueba al Señor, ¿no? Pues me dijeron que me va a pagar mis deudas, pues ya voy a declarar. Pero jamás se entregaron a Él. La fe entonces viene, insisto, no por una oración, sino por el oír el Evangelio. Viene porque de manera clara, hermanos, y sin ofertas baratas, le presentemos a las personas la historia de la salvación. Y ya cada uno creerá si Dios ha determinado alumbrarle a él su entendimiento. Sí. No vamos a medir nuestro éxito, nuestro alcance en cuántas almas hemos ganado para Cristo, ¿no? Noé predicó 120 años y alcanzó unos cuantos, ¿no? Su familia nomás ahí, los allegados, y nada más. Hay que predicar la palabra. Con eso, los que han de creer, creerán. Y se sujetarán a Dios y obedecerán y darán fruto. Hermanos, el reto aquí, para todos nosotros, es un reto doble. Primero, que prediquemos nada más el Evangelio, que ya no le revolvamos nada. Predicar solo el Evangelio. Y por otro lado, hacer a un lado esa costumbre que tenemos de rematar con la invitación para que aquel repita la oración. O sea, y yo entiendo, o sea, si estamos muy acostumbrados a eso, de repente terminas de compartirle el Evangelio a alguien que te escuchó con cierta atención y vas a sentir al principio como que te faltó algo, ¿no? Así como que la oración de fe, o sea, no hicimos la oración de fe para que recibiera a Cristo. Pero como hemos visto, la Biblia no habla de hacer una oración de fe. El procedimiento está en la Biblia. De repente a nosotros, acostumbrados a hacer la oración de fe con la gente, nos puede parecer inútil. Pues sí, nos puede parecer lo que sea, no importa nuestra opinión aquí. ¿Sí? Estamos acostumbrados a hacerlo así, pero no es así. Tú dirás, es que aquel escuchó el Evangelio, pero pues no hizo nada. No, pues si no es por obras, hermano. Su salvación será por fe, porque crea al anuncio que tú le has hecho del Evangelio. El mecanismo ahí está en la Biblia, está escrito. Tú predicas el Evangelio y algunos creerán por lo que escuchan. Hagan o no una oración en ese instante. ¿Sí? Creerán, no por lo que ven, no por lo que hacen, sino por lo que oyen. Y se convertirán tal vez y vendrán a los pies del Señor, ¿no? Cuando profundicen en la Escritura y lo harán por una convicción interna, por una convicción que el Espíritu pondrá en ellos, aunque no hagan su oración de fe. Mas ¿cómo creerán si nadie les predica? Dice el apóstol, ¿no? O sea, ¿cómo creerán si lo que se les predica no es el Evangelio? A pesar de que alguno crea que está predicando el Evangelio, ¿no? ¿Cómo creerán si lo que se hace con ellos es manipular sus emociones, motivarles a la codicia, prometerles prosperidad, prometerles aceptación o aprecio o sanidad o riquezas o restauración automática de su matrimonio o de sus relaciones familiares dañadas o perdidas o cualquier otra cosa? Ese no es el Evangelio. El Evangelio es la salvación de Cristo, nuestra salvación en Él. Ese es el centro del Evangelio. Eso es lo que hay que predicar. Porque ciertamente, como les digo, todos quieren las cosas buenas de la vida, pero no todos quieren arrepentirse. Hay que conducir a la gente a eso, al arrepentimiento. Eso es lo único que hará a alguno cristiano, no la oración de fe. No algo que alguno repite meramente de los labios de otro. Acompáñame a orar. Padre, en esta tarde queremos darte gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Gracias porque tú nos das a través de tu palabra la oportunidad de conocerte y entenderte, Señor. Gracias por lo que hablas a nuestros corazones, Señor. Queremos ser partícipes de esta comisión que tú nos has dado de predicar el Evangelio y hacer discípulos, Señor. Gracias porque tu propia palabra nos provee la forma en que esto ha de hacerse, Señor, no con palabras y con métodos de humana sabiduría, Señor, sino con la sencillez y el poder de un mensaje que ya está ahí, Señor, que tú nos has entregado entero, Señor, que nos ha cambiado la vida y que bien puede, Señor, también cambiar la vida de aquellos a quienes les prediquemos nosotros. Que te proclamemos siempre a ti y no hablemos de ninguna otra cosa que no seas tú cuando compartimos sobre nuestra fe, cuando hablamos de ti, Señor, que no hablemos de nada más. Guíanos en esta tarea, Señor,
a la cual nos aprestamos para servirte, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y entendemos que si hoy somos salvos no es porque nosotros hayamos hecho alguna vez, tal vez, una oración de fe, sino porque vinimos a tu conocimiento y nos rendimos a ti en obediencia, Señor, y en absoluta dependencia de ti. Gracias por lo que hiciste en nosotros, Señor, que también se ha hecho en muchos otros, te lo rogamos. Úsanos para ese propósito. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.